para ello quiero que vayamos a la palabra, a Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, si usted trajo la Biblia. Quiero que comencemos leyendo este pasaje bíblico. Dice así la palabra del Señor. Mire lo que dice el Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe. ¿En qué? Mire este pasaje bíblico. Nosotros tendemos a alabarnos por ciertos logros que hayamos conseguido, ¿verdad? Por ejemplo, usted se alaba porque los jóvenes, porque tienen el último iPhone, pueden alabarse por, vea, yo tengo el último iPhone, tengo el último celular. Las mamás pueden alabarse por los hijos, porque los hijos alcanzan logros muy grandes, ¿sí o no? ¿Sí se alaban las mamás o no? Claro, y comienzan a hablar del hijo, y bueno. Y así podemos estar alabándonos por muchas cosas que hemos logrado en la vida. Pero mire lo que dice la palabra, dice: no se alabe el sabio por su mucha sabiduría, no se alabe, si usted es muy inteligente, no se alabe por eso, ¿sí? No, tampoco se alabe el valiente, ¿sí? Si es muy valiente, no se alabe tampoco por eso, ¿sí? En el pasado, cuando no teníamos de Cristo, nos creamos muy valientes porque tomábamos mucho trago o porque teníamos muchas mujeres y nos alabábamos por esas cosas en el pasado, ¿verdad? O porque éramos muy valientes y decíamos no le temo a la oscuridad y decíamos a mí no me da miedo ese man, yo le doy volteando y nos alabábamos así. ¿Se acuerda que nos alabábamos de esa manera? Pero dice la Biblia: no se alabe tampoco el que se cree muy valiente. No se alabe por su valentía, por su hombría, no. Y luego dice: ni el rico se alabe por sus riquezas. Tampoco se alabe por lo que usted pueda tener. No se alabe por las muchas posesiones económicas. No se alabe porque tiene mucho dinero. No se alabe porque tiene muchas casas. No se alabe y nunca diga esto ha sido por el esfuerzo mío. No se alabe por eso. Eso está diciendo la Biblia. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Y eso es algo que a uno lo pone a meditar mucho. Pero el versículo 24, mire lo que dice: mas alábese en esto el que hubiera de alabarse. O sea, el que se quiera alabar, alábese por esto: en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire eso. O sea, en pocas palabras lo que está diciendo el Señor, la invitación que nos hace Dios es: no se alaben de ninguna cosa terrenal. Más bien alábense cuando me conozcan. Más bien alábense cuando me entiendan. Cuando entiendan el por qué están pasando lo que están pasando. Aunque no lo entendamos, pero el Señor trae esa revelación. Alábese el hombre cuando nosotros conozcamos a Dios. Y en ese punto quiero enfocarme a lo largo de estos meses, porque el Señor puso en mi corazón algo muy importante. Uno de los propósitos más grandes de nosotros como cristianos y como hijos de Dios es conocer a Dios. ¿Es qué? Conocer a Dios. Y la pregunta con la que quiero iniciar en esta mañana es la siguiente: ¿conoces a Dios? Esa fue la pregunta, esa es la pregunta del millón para nosotros los cristianos. ¿Conocemos a Dios? Porque podemos saber mucho de Dios. Podemos saber en conocimiento muchísimo de Dios, pero
hay una gran diferencia entre saber de Dios y conocerlo. ¿Sabe cuál es la evidencia de una persona que conoce a Dios? La persona que solamente sabe en su intelecto de Dios, sabe muchísimo de Dios, pero solamente sabe y no lo conoce. Esas personas, las que solamente saben, no tienen cambios en su vida. Y pueden llevar muchos años en la iglesia, pero solamente saben de Dios, pero no lo conocen. Pero la evidencia de una persona que conoce a Dios es que esa persona va de gloria en gloria y hay cambios en su vida y hay transformación en su vida. Pero una persona que solamente sabe sigue cometiendo los mismos errores siempre. Nosotros los cristianos lastimosamente pensamos que conocemos a Dios, pero en realidad solamente sabemos de Dios, mas no lo conocemos. Si somos de aquellos cristianos que vivimos en ciclos repetitivos, es que tú y yo estamos solamente sabiendo intelectualmente de Dios, pero no lo conocemos. Es como les decía en la mañana, es como, ¿cuántos aquí saben muchas cosas de Petro? A ver, ¿cuántos saben muchas cosas de Petro? ¿Hola, nadie aquí? A ver, ¿sabe usted quién es Petro? Eso, entonces sí sabe. ¿Qué es que se queda callado? Sabe muchas cosas de Petro, sabe muchas cosas, pero ¿cuántos lo conocen? Levante la mano a alguien. Porque solamente sabemos, pero no lo conocemos. Y como cristianos nos puede pasar lo mismo. Como cristianos podemos saber mucho de Dios, pero no lo conocemos. Y ese sí es un problema. Porque una persona que solamente tiene información de Dios, solamente tiene en su intelecto, sabe de Dios, sabe que es omnipresente, sabe que es omnipotente, sabe de su misericordia, sabe de su bondad, pero esa persona, como solamente es conocimiento intelectual, sigue siendo la misma y no hay cambio en su vida. Sigue siendo mal hablada, sigue siendo emocionalista, porque solamente conoce a Dios de una manera intelectual. Solamente tiene información de Dios. Pero Dios no quiere que solamente tú conozcas de manera intelectual a Dios. Él quiere que tú lo conozcas. ¿Y cuántos quieren conocer a Dios aquí? Y este texto nos dice que nuestro Dios quiere dos cosas: que lo entendamos y que lo conozcamos. Esas dos cosas, pastor, pero ¿cómo podemos entender? Pero eso es lo que quiere Dios. Él quiere que alabes el hombre de entenderme y de conocerme, dice. De eso alábese. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos comprenderlo? Muchos cristianos hoy en día confunden y se equivocan en la forma como están tratando de conocer a Dios. Muchos cristianos hoy en día simplemente saben, pero no conocen. Dígale a alguien, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Eso es algo en lo que debemos enfocarnos, porque yo no solamente quiero saber de Dios, porque hoy estamos en la era ¿de qué es? De la tecnología, de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, y sabemos muchísimo. Dígame si no. Sabemos mucho. Usted hoy con redes sociales, mejor dicho, sabe que tiene que comer, sabe qué ejercicios hacer, sabe que no tiene que comer, sabe. Pero una cosa es saber y otra cosa es hacer, poner en práctica. Los que estamos en ayuno, hoy es el 4º día. ¿Y cuál es el propósito del ayuno de hoy? ¿Alguien sabe? Libres de la pasividad es el propósito de hoy. ¿Cuál pasividad, pastor? La pasividad que ha entrado a la iglesia de que sabemos mucho, pero hacemos.
esa es pasividad. Por ejemplo, ¿cuántos saben que debemos orar todos los días? ¿Y cuántos lo hacemos? ¿Hoy lo hizo en la mañana madrugada? Algunos. ¿Cuántos saben que debemos leer la Biblia todos los días? ¿Y lo hacemos? ¿Cuántos saben que debemos hacer ejercicio todos los días? ¿Y lo hacemos? Porque estamos en la era de la información. Porque antes tener acceso a la información era poder, ¿verdad? Antes decían que tener acceso a la información era poder. Ahora ya no tanto, porque tenemos todo el acceso. El problema es poner a funcionar lo que sabemos. O sea, sabemos de Dios, pero no lo conocemos. ¿Pero qué? O sea, mucho conocimiento, mucha doctrina, mucha teología, pero eso no significa que conocemos a Dios. Le hago una pregunta: ¿cuántos quieren de verdad conocer a Dios? Hubieron unos discípulos que le dijeron a Jesús, ya habían pasado 3 años, y le dijeron: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús les dijo: 3 años con ustedes y aún no me conocen. O sea, he andado con ustedes y aún no me conocen. Y así puede pasarnos a nosotros. Estamos tan, a veces, y perdón lo que le digo, pero a veces estamos tan perdidos, porque hay muchas personas que piensan conocer a Dios porque piensan que estar con Dios es vivir en emociones, es vivir en sentimientos, y muchos quieren sentir o experimentar a Dios en sus vidas para conocerlo. Pero de esa manera no solamente se conoce a Dios. Muchas veces confundimos las dos cosas, entre conocer a Dios y tener una experiencia con Dios. Las dos cosas son muy diferentes. Muchas personas vienen a la iglesia, como decíamos ayer en el devocional, vienen a la iglesia y no sienten nada. Entonces dicen: no, hoy Dios no estaba allá. O sea, no conoces todavía a Dios. Y queremos sentirlo y queremos evidenciar en cosas tangibles. El propósito de nuestra vida aquí en la tierra es conocer a Dios. ¿Sabe qué? Con mi esposa, yo la conocí, ¿verdad? Y tenía solamente información de ella. ¿Cuál era la información que tenía? Que era líder, ¿verdad? Que ella daba discipulado. Otra información que tenía era que era bonita. No, porque yo la había visto, pues. Pero cuando comencé a acercarme, ahí comencé a ¿qué? A conocerla. Y entonces, como comencé a conocerla, pasé más tiempo con ella. Entonces la iba a ver por las noches. Y entonces comencé a conocerla y me gustó lo que comencé a conocer de ella. Hasta que al fin ella me propuso matrimonio. Hasta que al fin le dije que sí. No, yo le propuse, pues. Hasta que al fin, como me gustó, porque no solamente la conocía por información, sino que comencé a conocerla y me gustó mucho lo que conocí, entonces me comprometí. Muchos cristianos solamente tienen información de Dios, y como tienen información de Dios, no se comprometen porque no lo conocen. Una persona se compromete con Dios cuando ya está conociéndolo y le gusta lo que mira de Dios. Y entonces se compromete sin condiciones. Y eso es lo especial. Mire lo que dice Juan 17:3. Amén. Mire, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Mire, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no solamente es cuando morimos y ya estemos en la eternidad. No. La vida eterna la podemos vivir aquí en la tierra. ¿Y cómo vivimos la vida eterna aquí en la tierra? Conociendo a Dios.
Entonces el enfoque de nuestra vida debe ser conocer a Dios. En este año, tu propósito y mi propósito debe ser buscar a Dios para conocerlo. Para conocerlo más. Ese debe ser uno de los propósitos de nuestra vida. Y una de las claves, porque si usted me pregunta, pastor, ¿y cómo conozco a Dios? Y hoy le voy a hablar de algo tan sencillo que usted ya conoce, pero que nos hace falta poner en práctica. Hay cosas que ya las sabemos y usted puede pararse aquí en el altar a predicarlo. Pero el problema es que del dicho al hecho, ¿qué cosa? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y nosotros podemos estar hablando y llenándonos la boca de Dios. El problema es que muchas veces solamente tenemos el conocimiento. Entonces, pastor, ¿cuál es la clave para conocer a Dios? La palabra conocer, en esos dos pasajes bíblicos, la palabra conocer viene del griego ginosko, con K y G, ginosko. Esa es la palabra original en el griego. Y la palabra ginosko literalmente significa tener una relación cercana. ¿Qué significa? A ver por acá, ¿qué significa? La pregunta es la siguiente: ¿qué tan cercana es su relación con Dios? ¿Qué tan cercana es su relación con Dios? Porque ¿no ha escuchado usted, uno cuando va y conversa con personas le dice, ¿y qué es de su primo? Y esta persona dice, no sé, es que yo no soy muy cercano. ¿Sí ha escuchado así conversaciones? ¿Y qué es de su hermano? No soy tan cercano. O cuando yo voy a ciertas casas y le digo, pues ya, yo le animo para que se acerque al líder. O conoce a tal líder y dice, no, es que yo no soy tan cercano a ese hermanito. Sí, no soy tan cercana, no soy tan cercano. Yo le digo algo en esta mañana: ¿qué tan cercana es su relación con Dios? O mejor dicho, ¿será que usted tiene una relación con Dios? Esa debe ser la pregunta. Porque el propósito principal de Dios para con el hombre no es que sepan de Él teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, no. El propósito de Él habernos salvado es tener una relación cercana con Él. Ese debe ser el propósito más grande. El problema es que lo sabemos, pero no tenemos esa relación cercana. Para comenzar a conocer a Dios, porque durante estos domingos yo le voy a estar hablando de ciertos atributos de la naturaleza de Dios, porque para yo confiar en alguien primero tengo que conocerlo. A ver, vuelvo a decir eso. Para yo confiar en alguien primero tengo que conocerlo. Porque usted no va a confiar en alguien y va a hacer negocios sin conocerlo. Es muy difícil. Usted tiene que conocer más o menos. Sabe que no podemos decir que confiamos en Dios si no lo conocemos. No se puede. Y durante estos domingos vamos a estar hablando de la omnipresencia, de la omnisciencia, de la omnipotencia, de la naturaleza de Dios, de que Él es espíritu, de tantas cosas que a veces desconocemos de Dios. Y por ello hay muchas personas que hablan y dicen, es que Dios hizo esto, cuando en realidad Dios no lo ha hecho. Le atribuimos cosas que Dios ha hecho a cosas que nosotros hemos hecho. Y no conocemos cómo actúa Dios, y no conocemos cómo Dios hace, porque sencillamente, simplemente, ¿cómo le digo? Pensamos conocer a Dios, pero en realidad no es así. Entonces, para conocer a Dios, primeramente tenemos que buscarle. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que hay un pasaje muy impactante y a mí me asusta mucho? Y yo sé que usted lo ha leído. Y si no lo ha leído, mire lo que dice esta escritura. Mateo 7, del 22 al 23. Mire esta escritura tan fuerte.
Mire esto. Mire lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, o sea, en los postreros tiempos: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, y mire lo que dice ahora. Y entonces les declararé. A ver, léalo fuerte, ¿qué dice? Ahí déjese, ahí. ¿Nunca qué? Nunca os conocí. ¿Sabe que esa porción de la Biblia me pone como a pensar mucho? ¿Por qué? Porque a nosotros, ¿quién nos creó? Él. ¿Y por qué dice esta escritura? Entonces les declararé: nunca os conocí. ¿Cómo así, pastor? Pues que tú en los postreros días, cuando ya se acabe todo, cuando estés delante del Señor, vas a decirle: Señor, pero si yo iba a la iglesia, Señor, pero yo lideraba, Señor, pero yo iba al grupo, Señor, pero yo esto. Y el Señor te va a decir: apartaos de mí, nunca os conocí. O sea, en pocas palabras, nunca tuviste una relación cercana conmigo. Porque hoy la moda, ¿sabe cuál es la moda de hoy? Decir: soy cristiano. ¿Sabe que el cristianismo se está convirtiendo en una moda? Hoy todo el mundo, hasta Daddy Yankee ya dice que es cristiano. ¿No ha oído eso? Ya, todo el mundo hoy en día dice que es cristiano. Pero la Biblia dice que muchos son llamados y pocos los que tienen una relación con Dios. Pocos los que anhelan conocer a Dios. Y yo te digo algo, no te hace cristiano venir solo a la iglesia. La iglesia es importante porque aquí recibimos dirección. Pero lo que nos hace verdaderamente cristianos es tener una relación cercana con nuestro Dios. Es empezar a tener un tiempo con Dios en mi casa. Es empezar a cerrar la puerta de mi habitación y comenzar a buscar a Dios de rodillas. No nos hace cristianos venir a la iglesia. Y eso debemos tenerlo presente. Nada puede reemplazar a tener tiempos con Dios, a tener una relación con Él. Lo más importante en tu vida debe ser tener una relación cercana con Dios. Tenemos que hacerlo. O sea, para conocer a Dios, ¿y cuántos quieren conocer a Dios? Para conocer a Dios necesitamos dedicar todos los días un tiempo especial para estar a solas con Él. Pregunta: ¿hace cuánto que usted no ha estado a solas con Dios, de rodillas, buscándole? Algunos pueden decir: ayer, pastor, qué bien. Otros pueden decir: pastor, yo creo que hace unos 8 días. Otros pueden decir: no me acuerdo. No me acuerdo, pero sí he venido a la iglesia, pastor. Pero lo que nos hace realmente cristianos es tener una relación cercana con Dios. Yo le digo algo: comience a tener esa relación con Dios y este año no va a ser igual, va a ser diferente en el nombre de Jesús. Pero todo depende de cuánto nosotros nos acercamos más a Dios. Cuánto nosotros comenzamos a buscarle. La Biblia dice en el Salmo 51:6: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿En dónde? ¿En dónde? Hay personas que vienen y me dicen: pastores, que yo no sé por qué nos está pasando esto. ¿Sabes en dónde vas a entender y comprender por qué estás pasando por lo que estás pasando? En el secreto. En el secreto Dios te va a hacer mirar. En el secreto Dios te va a hacer comprender los planes y propósitos suyos. Pero tenemos que ir al secreto. Eso es lo principal.
O sea, para comenzar a conocer a Dios, yo pude haber venido y comenzarle a hablar de los atributos de Dios, pero no. No solamente usted debe llenarse de conocimiento. Es necesario que usted vaya y se encierre a buscar a Dios. Todo hijo o hija de Dios necesita, dígale al vecino, necesita apartar todos los días un tiempo para estar a solas con Dios. O sea, es urgente que usted aparte tiempo con Dios a solas, sin el celular, sin el televisor, sin esos aparatos electrónicos. Pasar tiempo con Dios. Lo que pasa es que no es sencillo. Para desarrollar una relación cercana con Dios, tenemos que esforzarnos. Dígale a alguien, tenemos que esforzarnos. Yo, para empezar a tener una relación cercana con mi esposa, que en ese tiempo solamente era amiga, yo vivía por allá en la Carolina, y tenía que venir acá al Tejar, y me venía a pie, y ¿hasta qué horas cree que me quedaba visitándola? Ahí parados como tontos. Ahí parados ahí en la puerta, ¿no? Parados. Usted también hizo eso cuando era joven. Parados ahí aguantando frío. ¿Sabe hasta qué horas? Hasta la 1, hasta las 2 de la mañana. Y luego tenerme que irme a pie para allá. Uy, no. ¿Por qué? El amor, claro. El amor, porque quería conocerla, pero si queremos conocer a Dios, tenemos que esforzarnos. Tenemos que hacer cosas. ¿Usted cree que yo decía, cuando estaba conociéndola, usted cree que yo decía, no, llegué cansadísimo del trabajo? Porque yo en ese tiempo tenía un buen trabajo y llegaba cansado. Pero no me importaba, a la hora que llegaba, eche pata para acá, para el Tejar. Y cansadísimo. Pero hoy en día no queremos pagar el precio para conocer a Dios. Hoy en día por cualquier cosita le decimos no a Dios. Es porque no lo conocemos. Pero en este año nos vamos a enfocar a conocer a Dios. Jovencitas, enfóquense en conocer a Dios. Porque si ustedes conocen a Dios, no le van a hacer caso a cualquier pelagato que le diga, hoy mamacita. No, porque cuando usted conoce a Dios en la intimidad, el Señor le va a decir, mi princesa. Y usted va a sentir un amor más grande que cualquier persona pueda ofrecerle. Eso es lo más importante, los jóvenes igual. Y en este tiempo tenemos que pasar más tiempo con Dios. Y como decía alguien, y menos tiempo con los hombres. Pase más tiempo personal con Dios. Tenga una relación más cercana con Dios. Yo lo insto en esta mañana para que tengamos un tiempo, para que comience a tener tiempos con Dios. Si usted es una persona nueva que apenas está experimentando el Evangelio, comience a tener tiempos con Dios en la mañana, 10 minutos arrodillado, en la tarde otros 10 minuticos y en la noche otros 10 minuticos, pero comience a acercarse a Dios. Comience a hacerlo. ¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo nos mostró la importancia y la necesidad de buscar ese tiempo a solas con Dios? El Señor Jesucristo nos enseñó sobre la importancia de ello, para orar, para hablar con Él. Hay muchos pasajes bíblicos, pero mire Marcos 1:35, mire lo que dice. Mire lo que dice acerca del Señor Jesucristo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, mire el ejemplo que nos da el Señor Jesús. Él diariamente se apartaba de los discípulos, se apartaba de las multitudes para ir a buscar a Dios. ¿Qué le hace pensar que nosotros no debemos hacerlo? Saque tiempo para Dios. Dígale a 3 personas eso. Saque tiempo para Dios.
Saque tiempo para Dios. Porque ¿cuántos quieren un año de bendición? Pues saque tiempo para Dios. Y ese tiempo a solas con Él es un tiempo para hacer dos hábitos muy importantes en la vida de todo cristiano. Los dos hábitos más importantes en la vida de todo cristiano es orar y leer la palabra. Las dos cosas usted debe combinarlas para conocer a Dios. Y cuando usted aparta ese tiempo con Dios, ¿qué es lo primero que debe hacer? ¿Orar o leer la palabra? Orar o leer la palabra, ¿qué es lo primero? Yo es mi punto de vista, usted puede tener otro, pero mi manera es que yo cuando voy a mi tiempo con Dios, lo primero que hago es leer la palabra. Porque yo luego oro de acuerdo a lo que yo he leído. Porque si primero oro, esa oración siempre va a ser muy repetitiva y la misma. Pero cuando usted lee la palabra y ora conforme a la palabra, su oración va a ser muy enriquecedora. Entonces esos dos hábitos son importantísimos en nuestra vida. Necesitamos estar a solas con la palabra de Dios para que la palabra nos ilumine, para que ella nos enseñe el camino que debemos seguir, para que ella nos permita conocer la voluntad de Dios y poder recibir esa dirección que necesitamos. ¿Cuántos necesitan dirección? Para conocer a Dios debemos pasar tiempo en oración y tiempo en la palabra. Acuérdese de lo que dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero si no pasamos tiempo en la palabra, la Biblia no es nuestra lámpara. Todos los hijos de Dios, y mucho más aún aquellos que predicamos la palabra, los líderes infantiles, líderes de grupos familiares, tenemos que estar en el secreto, tenemos que pasar tiempo con Dios para poder recibir dirección de parte del Señor. Jeremías 23:22 dice lo siguiente: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado ¿dónde? En mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Sabe lo que usted necesita para salir de la depresión? ¿Sabe lo que usted necesita para salir de la ansiedad? ¿Sabe lo que usted necesita para salir del desespero? ¿Sabe lo que usted necesita para salir de la preocupación? Estar a solas con Dios y Él obrará en su vida. Eso es lo que necesitamos. No es que usted necesita psicólogo, psiquiatra, necesita eso. No, usted necesita pasar tiempo a solas con Dios. Eso es lo más importante. Pasar tiempo en la palabra del Señor. Recuerde que toda relación está basada en la comunicación, en hablar y escuchar. Orar es hablar con Dios y leer su palabra es escuchar a Dios. Pastores, que Dios ya hace tiempo que no me ha hablado. Pues hace tiempo que no ha leído la Biblia. Porque si usted lee la Biblia todos los días Dios le habla. Todos los días Dios lo direcciona. Entonces, mire la necesidad de conocer. Diga conmigo, se trata de tiempo. Yo no quiero en esta mañana como que gastar tanta saliva hablándole. Yo quiero de parte de Dios que esta palabra entre en lo profundo del corazón. De parte de Dios que usted empiece a tomar en serio el conocer a Dios. Que comience a orar todos los días. Yo tengo una filosofía y siempre se la he dicho: más es menos y menos es más. ¿Se acuerda? Esa filosofía creo que es una filosofía muy buena. Porque si usted en este día empieza a decir, bueno, listo, lo que el pastor dijo, voy a meterme 3 horas en la mañana a buscar a Dios. ¿Será que usted lo hace? Puede ser que en las emociones de la prédica usted diga, sí, 3 horas en la mañana, 3 horas a mediodía y 3 horas en la noche. Y a veces nos proponemos cosas tan grandes que no hacemos. Por eso es mejor que usted empiece por pocos. Qué bueno que usted como joven, qué bueno que usted como adulto, usted diga, no, todos los días voy a empezar a leer la palabra 15 minutos
y a orar 15 minutos en la mañana. A mediodía también voy a orar 15 y 15. Y en la noche también. Y si usted dice, no, pero está mucho, pastor, bueno, empiece por pocos, pero comience a hacerlos y a crear un hábito en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay personas que comienzan a ponerse metas muy grandes. Y dicen 1 hora en la mañana, 2 horas en la mañana, pero lo hacen cada 15. Pero lo hacen cada 15. Y sí lo hacen, pero pasando 3 días, pasando 4 días. Es mejor que nosotros comencemos a hacer un hábito de la oración, un hábito de la lectura de la Biblia, pero hacerlo todos los días de nuestra vida. Los 365 días del año, hacerlo para comenzar a conocer a nuestro Dios. ¿Dice amén? Diga conmigo, se trata de tiempo. O sea, se trata de que usted agende un tiempo para estar con Dios. Yo le voy a colocar un ejercicio en esta mañana. Piense por un momento, pero vamos a hacerlo. Piense por un momento, ¿cuánto tiempo le va a dedicar a Dios? Agache la cabeza y escríbalo ahí en donde tenga. ¿Cuánto tiempo le va a dedicar a Dios diario? ¿Ya lo tiene o no? No voy a salir, no, pues yo el tiempito que tenga, no. El tiempito que me sobre, pues lo voy a dedicar, ¿no? ¿Cuánto tiempo usted va a dedicarle a Dios en la mañana? ¿Cuánto tiempo va a dedicarle a Dios en la tarde? Porque somos expertos para dedicarle tiempo a Netflix, a Facebook. O sea, ahí se nos pasa el tiempo 2 horas, 3 horas y en todo momento. Yo le animo, no se cansa. Yo le animo para que usted juiciosamente diga, voy a dedicar este tiempo al Señor. ¿Sabe? En la mañana le abrí el corazón a los que estaban acá. Yo soy muy bueno para madrugar. O sea, se me facilita mucho madrugar. Que usted me diga, a las 3 madrugamos, a las 4 madrugamos. Soy muy bueno para madrugar, pero soy muy malo ¿para qué? Para trasnochar soy malo. Mi esposa es muy buena para lo contrario. Ella es buena para la noche, para trasnochar. En cambio, a mí se me dificulta mucho. Y en este tiempo que estamos en ayuno, yo le decía a mi esposa, le hice una pregunta y le dije, usted en estos 21 días, ¿por qué está ayunando? Esa era una pregunta y ella me dice, pues yo estoy ayunando por cada propósito del día. ¿Cuántos están ayunando por cada propósito del día? Sí, hoy estamos orando por la pasividad y estamos ayunando por eso, para que Dios nos ayude a ser libres de la pasividad. Pero sí debe haber un propósito general. Un propósito general. Algunos quizás digan, pastor, yo estoy ayunando por las deudas, pastor, yo estoy ayunando por una sanidad en mi cuerpo, pastor, yo estoy ayunando por... No sé por qué está ayunando usted, un propósito general específico suyo. Y yo le decía a mi esposa, yo estoy ayunando por algo que el Señor me dijo que ayune. No le puedo decir qué, pero el Señor me dijo, necesito que ayunes por esto. Un mal hábito que tengo. Y para crear un hábito nuevo en mi vida. ¿Por qué? Porque yo era de los que oraba solamente en la mañana. Y no oraba a mediodía ni en la noche. Y estoy orando para que el Señor me dé y me ayude a tener ese hábito. De empezar a sacar tiempo para Dios a mediodía. Y de empezar a crear ese hábito del que estamos creando con ustedes de las 9:30 de la noche. ¿A qué horas? A las 10 de la noche poder tener tiempos con Dios. Qué importante que nosotros comencemos a tener una cercanía más personal con Dios. Acérquese más a Dios en este año y usted va a ver cosa que ojo no vio ni oído oyó en su vida, en su casa y en su familia. Pero es necesario acercarnos más a Él. ¿Es necesario qué? Acercarnos más a Él. Sacar tiempo para
para Dios. Saque tiempo de donde no haya. ¿Se acuerda lo que dijo el profeta Daniel? El profeta Daniel dijo, y en los postreros días, hace más de 4,000 años él profetizó eso, y en los postreros días la gente andará de aquí para allá, la ciencia aumentará y se olvidarán de su Dios. ¿Y no le parece que eso está pasando? La ciencia ha aumentado y la ciencia nos ha quitado tiempo para Dios. Tantas tecnologías a las cuales estamos expuestos que nos ha quitado el tiempo para el Señor. Comience a tener más tiempo con Dios, porque de esa manera lo vamos a conocer. ¿Dice amén? De esa manera. Algunos tips para conocer a Dios y termino en esta mañana. En primer lugar, a Dios se conoce a través de la oración. Diga conmigo, a través de la oración. ¿Cuántos vamos a orar? ¿Cuántos vamos a orar todos los días? Propóngase hacerlo. En segundo lugar, a Dios se lo conoce a través de la Biblia. Por eso dice la palabra que escudriñemos las Escrituras, porque en ella encontramos la vida eterna. ¿Quiere que le vaya bien en todo? Lo que Dios le dijo a Josué, que escudriñemos la palabra, que la pongamos por obra. También a Dios se conoce en la iglesia, congregándonos. ¿Cuántos creen que congregarse es importante? Es sumamente importante que usted tome el hábito en este año de congregarse. Aunque la iglesia no nos da una relación con Dios, la iglesia sí nos direcciona para hacer lo que debemos hacer en casa. Muchas veces pensamos que debemos traer la casa a la iglesia, pero es al contrario. Usted debe llevar la iglesia a su casa. Eso es lo más importante. Por eso el congregarnos es vital. David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, para contemplar la hermosura de su santidad. Mire eso. El congregarnos es sumamente importante. Dele la mano a la persona que tiene a su lado y dígale, lo felicito por estar acá. A Dios se conoce también obedeciendo su ley, obedeciendo su palabra. Pero mire esto, a Dios también se conoce amando a nuestro prójimo. Amando a nuestro prójimo. Amar a los hermanos. No venimos a la iglesia para ver los errores de los hermanos. No venimos a la iglesia para poner los ojos en los hermanos. Venimos a la iglesia para contemplar la hermosura de nuestro Dios y poder conocerlo a Él. A eso venimos a casa. Conocemos, uno se da cuenta quién conoce a Dios cuando anda en amor. ¿Cuando anda en qué? Primera de Juan 4:8, mire lo que dice. El que no ama, ¿no qué? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, amar a otro ser humano, a otro hermano con defectos, y a pesar de todo lo que te ha podido hacer, perdonarlo, eso es conocer a Dios. Una persona que sigue resentida, que sigue ofendida, es porque nunca ha conocido a Dios. Una persona que guarda rencores es porque nunca ha conocido a Dios. Andar en amor es el resultado de que yo tengo una cercanía con mi Señor. Eso es importante. A Dios se conoce compartiendo con otros lo que Él hizo por nosotros también. Mientras más conozcamos a Dios, de su carácter, de su naturaleza, de sus atributos, más nos vamos a parecer a Él. ¿Y cuántos quieren parecerse a Él? Yo quiero parecerme a Él. Termino con esto. ¿Hace cuánto dijo que terminaba? ¿Hace una hora? Y ahora sí termino con esto. Saúl, cuando conoció a Dios, se convirtió en Pablo. Pasó de ser perseguidor
a predicador. Mire eso. Una persona que ha conocido a Dios es una persona que va siendo transformada. Juan, mire esto, mire Juan. Juan, ¿cómo le decía el Señor Jesús a Juan? ¿Cómo le decía el Señor Jesús a Juan? Le decía el hijo del trueno. ¿Se acuerda? Porque cuando él llegó a Cristo, lo apodó así. ¿Por qué sería que le decía así? ¿Sería porque era calmadito? Hijo del trueno, era mal geniado, era muy emocional, se ponía bravo y mejor dicho, hijo del trueno. Pero Juan, el hijo del trueno, al conocer a Jesús, se convirtió en el discípulo amado. Qué lindo eso. Al conocer a Jesús se convirtió en el discípulo amado. Jacob, de ser mentiroso, al conocer a Dios se convirtió en Israel, en príncipe. Mire eso. Mientras más conozcamos a Dios, disfrutaremos más de todo lo que Dios puede traer a nuestras vidas. Yo le decía al Señor, ya no quiero saber tanto, porque hay cristianos que llevan años en la iglesia y saben hartísimo, pero solo saben y no conocen. Y por eso siempre patinan en lo mismo. Y por eso siempre andan siempre en lo mismo y no avanzan. Termino con esto. Con esto sí ya. Daniel 11:32. No, además tenemos tiempo. Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¿Se esforzará y qué? ¿Se esforzará y qué? Para conocer a Dios, nosotros tenemos que, dos cosas: esforzarnos y actuar. No es fácil levantarnos en la madrugada a buscar a Dios. No es fácil sacar tiempo a mediodía para estar más cerca del Señor. No es fácil terminar la noche de rodillas buscando al Señor. Pero Daniel dice, aquel que quiere conocer a Dios se va a esforzar y va a actuar. Porque yo te digo, el éxito en este 2024 depende de tu cercanía con Dios. De eso depende. No depende de más. No depende del lugar en donde estés. Puedes estar en Hollywood, puedes estar en España, puedes estar, pero si estás en esos lugares y no tienes una cercanía con Dios, no te va a ir muy bien. Pero puedes estar en el campo y tienes una cercanía con Dios, y todo lo que hagas va a prosperar. Pero tenemos que esforzarnos. Dígale a alguien, esfuércese. ¿Quién le dijo que era fácil? Si mi esposa, para que no me vaya a pie a las 2 de la mañana, ella se esforzaba por pagarme taxi, solo para que la vaya a ver, y no le importaba pagarme taxi, y yo le recibía. Pero ella, por conocerme, solo por conocerme más, eso me invitaba a comer. No, a comer fresas con crema. Y pagaba ella y se esforzaba. Si eso hacía por esta lindura, ¿cuánto más debemos hacer por nuestro Dios? Porque usted y yo dependemos de Él. Dependemos de Él.